Cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución. Jorge Wagensberg. En 2018 falleció Jorge Wagensberg, alguien que con frases como la que acaba de abrir este video nos mostraba con un contundente y claro ejemplo que bastan apenas unas pocas palabras para detonar el equivalente a una bomba atómica en las estructuras de lo que creemos, o lo que es lo mismo, que una imagen puede decir más que 1000 palabras, sí, pero una simple frase puede significar más que 1000 imágenes. En estos planteamientos se resume lo que es el pensamiento crítico, que, como con la energía atómica, puede haber un potencial increíble en pequeñísimas porciones de la realidad o de información, pero que, para liberar ese potencial o esos conocimientos e ideas, hace falta un proceso harto más complicado que tomar un martillo para intentar romper los átomos, o tener un libro con el que memorizar enunciados. Por fortuna, el pensamiento crítico no es un don mágico o algo innato que solo algunas figuras de la historia puedan llegar a tener. Más bien es un modo de pensamiento que se puede aprender y que puede estar presente y ser muy útil en muchas esferas de nuestra vida y de los demás. No es algo que solo pueda estar presente en los procesos más exquisitos y esotéricos de la ciencia y de la filosofía. En otras palabras, que esto del pensamiento crítico es todo menos una curiosidad o una excentricidad de gente con barbas largas de la antigua Grecia. Más bien es algo deseable para todas las personas. Vamos al grano. ¿Qué es el pensamiento crítico y cómo tenerlo? Hay muchas definiciones emitidas por expertos del área. En Critical Thinking in the Elementary Classroom, Problems and Solutions, se nos dice que es la habilidad de analizar hechos, organizar ideas, defender opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Sí, no es una habilidad en la cual se mira hacia el horizonte y luego, solo por pensar mucho en ello, ya nos surgen pensamientos críticos y profundos. Más bien es un grupo de habilidades enfocadas en modos para procesar la información en conocimiento y de procesar el conocimiento en aplicaciones. Por tanto, no importa quién sea uno o cuántos doctorados se posean, uno siempre corre el peligro de no usar este cúmulo de habilidades y por consecuente ser manipulados o hasta volverse fanáticos ciegos. En otras palabras, técnicamente no existen las mentes críticas, más bien existen los procesos críticos. Si no me creen, hay una larga lista de premios Nobel que luego de su éxito terminaron creyendo y defendiendo todo tipo de pseudociencias e irracionalidades. Sin más, para explicar estos procesos críticos y cómo llevarlos a cabo, se va a hacer una lista numerada. Número 1. El análisis. La información es solo información, no es conocimiento. Se puede tener un gran maestro y aún así no aprender nada debido a la falta de análisis. Lo fundamental del análisis es la separación de un hecho o un concepto en sus partes. Suena sencillo, pero existe una infinidad de modos en que podremos hacerlo, dependiendo de nuestra capacidad o de los objetivos o de los sesgos que tengamos para diferenciar esas partes. Aquí lo fundamental es el ¿para qué? Por ejemplo, un ingeniero civil al ver un choque pensará muchas veces en el diseño y las condiciones de la vialidad donde se dio el choque. Un automovilista experto por su parte pensará en el auto, las posibles fallas mecánicas y los posibles errores del conductor. Ambos, desde sus áreas del conocimiento, pueden llegar a la respuesta correcta, gracias a la separación de la información. Suena simple, pero aquí es donde muchas veces está la diferencia entre un desastre y una ingeniosa solución. 2. Organización de ideas. En este paso es donde ocurre lo que muchos llaman genialidad. Pues tras separar la realidad en sus puntos, tras hacer el análisis, la forma en que organizamos las ideas nos dará conocimientos o visiones muy diferentes. Por ejemplo, antes de que la humanidad supiera que existían las bacterias, las enfermedades parecían maldiciones que llegaban, se cobraban cientos de vidas y luego se iban sin que nadie pudiera hacer nada. Lo mismo estaba pasando en 1854 en Inglaterra, donde la cólera era toda una epidemia. Por ese entonces, la información disponible era el número de fallecidos, que olía muy mal en la ciudad y que la enfermedad volvía de vez en cuando. Ahí donde en el pasado otros ya habían echado la culpa de la enfermedad al mal olor, el cual suponían dañino, el médico John Snow dejó de ver el mal olor como la causa y lo empezó a ver como una consecuencia más, es decir, reorganizó las ideas. Así vio que el mal olor tenía que ver con el río Támesis
el cual estaba profundamente contaminado con lo que parecía alguna materia invisible al ojo. Sí, invisible, porque cuando uno ponía su agua en su vaso, ésta se veía como cualquier otro vaso de agua. John demostró su punto cuando clausuró una bomba de agua que abastecía a una población afectada por cólera. Tan pronto lo hizo, la enfermedad dejó de aparecer. Todo esto, reitero, en una época donde todavía no se sabía que existían las bacterias. 3. Saber defender opiniones, hacer comparaciones y saber ser abogado del diablo. En un mundo ideal o simple, las opiniones y conocimientos correctos siempre son los que predominan. En la realidad, el conocimiento y su construcción es más bien una constante lucha, negociación o cooperación. Pero también hay que decir que esto no se trata de destruir las opiniones ajenas, sino de convertir la conversación en una especie de forja, donde las diferentes visiones puedan aportar algo, a crear una aleación más fuerte, a crear una opinión más fuerte o más correcta. Obviamente dejando fuera todo eso que no pueda resistir el intercambio y la defensa de las opiniones, así como también intentando añadirle lo que le hace falta al proceso. De eso se trata una buena defensa de la propia opinión, no tanto de andar callando al resto, porque con eso podrías perderte de lo que te hace falta para poder concretar una opinión redonda y sólida. Por su lado, hacer comparaciones será un modo de defender, descartar o expandir nuestras ideas, al poder relacionarlas con fenómenos más grandes y mejor conocidos. O incluso cuando fracasemos totalmente al relacionarla con algo más, tendremos más elementos para saber si una idea es correcta o no. Por último, no solo se trata de defender nuestras propias ideas, sino también de atacarlas. Para esto toca jugar a ser el abogado del diablo. Si te pones del lado contrario e intentas atacar y destruir tus propias ideas, puede que te sea más sencillo encontrar sus errores y al mismo tiempo, así es más probable que evites volverte un fanático de ellas. De igual manera, hacer esto te puede brindar muy interesantes puntos de vista. Es lo que decía Jorge Wagensberg al principio. Cambiar la respuesta es evolución. Cambiar la pregunta es revolución. Por ejemplo, alguna vez me pidieron que hablara sobre las razones que tenemos las personas para vivir. En vez de asumir ese escenario deseado donde las hay, jugué al abogado del diablo y empecé por preguntar, ¿hay razones para vivir? Sí, ponerte del lado indeseable para ti puede darte ideas que se sientan atrevidas y que constantemente rompan tu confort. Pero principalmente puede llegar a ser que pierdas el miedo a que tus ideas estén equivocadas. Porque con ese miedo presente va a ser imposible que discutas tus ideas. Al contrario, lo más probable es que tomes como un ataque o como algo molesto e indeseable el hecho de que alguien te cuestione. 4. Hacer inferencias. Se trata de dibujar lo que creemos que hay en esos espacios en blanco que quedan en nuestro conocimiento, no valiéndonos de lo que nos gustaría que hubiera ahí, sino de lo anterior. El análisis, la organización de ideas, la defensa y el abogado del diablo. Obviamente, entendiendo que son inferencias, que su veracidad pende de un hilo y que para poder estar seguro de ellas hay que comprobarlas. Y eso nos lleva al siguiente punto, evaluar argumentos. Este es uno de los puntos más necesarios en Internet. No todo argumento es importante, necesario o tiene algo que ver. Si un argumento es un insulto, es mejor dejarlo de lado. Si un argumento no tiene nada que ver, no hay razón para meterse en ello. De entrada hay que decir que los insultos no son ningún tipo de argumento. Cualquier persona que busca o intenta defender sus ideas a través de los insultos no está defendiendo sus ideas, solo está atacando a aquel que las puso en duda. Evalúa los argumentos, no a las personas. En Internet es un problema creciente que las personas ven primero si alguien es de izquierda o si es de derechas para decidir si sus opiniones son correctas o no, en vez de ver sus argumentos para ver si su partidismo es correcto o no, al menos dentro del tema específico que se comenta. 6. Resolver problemas. Sí, esto es un tanto obvio, ¿no? Usar todo lo anterior para poder dar solución a los problemas, sean prácticos o sean intelectuales. Sí, porque no todo problema se trata de cómo evitar que algo se ensucie o de poder rendir más en el trabajo en menos tiempo. También existen problemas como ¿qué dirección le doy a mi vida? O ¿cómo lograr que lo que sé del mundo no me destruya y en cambio me dé energías? ¿O debería de hacerle caso a esta persona? Todos esos son problemas realmente importantes con los que lidiamos día a día. Aquí pues sería un error que el pensamiento crítico solo condujera a lo práctico.
7. Crear problemas. Sí, suena raro, pero esto es lo que hace cualquier persona al proponer un tema de tesis para titularse. Básicamente, problematizar, o lo que es lo mismo, crear preguntas. Suena sencillo, pero es una de las tareas más complejas. Las preguntas no se encuentran en la realidad, se encuentran en nosotros. No podemos levantar piedras y que de ahí salga alguna pregunta. Generar preguntas requiere identificar los grandes vacíos dentro del conocimiento y luego formular el enfoque adecuado para llenarlos. Por ejemplo, hay una diferencia brutal entre las preguntas ¿cómo acabamos con los pobres? Y ¿cómo acabamos con la pobreza? Ambas parecen conducir al mismo final, pero no podrían ser más diferentes entre sí. En fin, tras ver estos puntos, en un gran resumen, hay que decirlo de este modo. Hay que crear preguntas para uno mismo y para todos, así como también buscar respuestas, no solo en las personas, sino también en los hechos. Hay que aplicar lo sabido no solo a resolver preguntas, sino también a crear preguntas. Hay que escuchar a los otros y debatir las ideas, sin importar que sean ajenas o sean propias. Todo esto suena simple, pero no lo es. Como dice el dicho, no hay caminos, se hace camino al andar. Nuestro entorno puede aplastar y hasta castigar el pensamiento crítico. Vivimos en un auge de la antiintelectualidad, con movimientos políticos, y vaya, también por si fuera poco, políticos y pueblos enteros difundiendo y apostando por las soluciones simples frente a los problemas complejos. Influencers y famosos de tamaño masivo propagando y atendiendo la pseudociencia, o a planteamientos donde se difunde la idea de que la crítica es algo que siempre es un ataque, que no puede ser bueno, que incluso es algo relacionado al odio. También vemos un circo político donde los políticos y los pensadores han sido reducidos a celebridades que son puestos a debatir por puro espectáculo. Como he mostrado en otros videos, pendemos de un hilo ante un posible nuevo oscurantismo. La crisis de salud que empezó en 2020 mostró que aún frente a un problema mundial, la pseudociencia y la irracionalidad están por doquier. Por último, en las redes sociales, de forma masiva, en general vemos constantemente un rechazo a la complejidad del conocimiento. En cambio, las masas piden información muy digerida, que sea divertida y que además no les cuestione nada. Más que nunca, hay que entender que no hay mentes críticas, hay procesos de pensamiento crítico. Así como se puede aprender a ser crítico, por desgracia también se puede aprender a ser fanático. Como diría el buen Jorge Wagensberg, la innovación requiere 3 cosas: tener una idea buena, 1, darse cuenta de que lo es, 2, y convencer de ello a los demás, 3. Y casi nunca es una misma persona la que logra las 3. En otras palabras, el máximo compromiso de honestidad crítica intelectual es saber que nosotros solos no necesariamente podemos darle respuesta a las grandes y pequeñas incógnitas, que muchas de las veces solo somos una parte de los procesos que pueden solucionar las cosas. El espíritu de la ciencia y la civilización reposa de este principio progresivo, colaborativo, de confrontación y de negociación del conocimiento. Se llama mente o pensamiento crítico porque el que lo usa no está esperando a que alguien llegue a criticarle sus pensamientos, sino se adelanta a hacerlo él mismo.